¿tú cómo vives tu autonomía corporal como mujer trans? Es una gran pregunta porque pues yo antes de la transición imaginaba como una libertad total, ¿no? Como el escenario perfecto, pero pues poco a poco he ido descubriendo que también a las mujeres trans se nos imponen una serie de expectativas para limitar nuestra autonomía corporal. Por un lado, aquellas imposiciones que tienen que ver con los estándares de belleza, ¿no? Que por supuesto nos atraviesan a mujeres cisgénero, pero también a mujeres transgénero, ¿no? Y es como, híjole, todavía no te ves lo suficientemente mujer. Entonces, como que pues por ahí a lo mejor un arreglito en la nariz, un arreglito en la mandíbula, no te vendría mal, ¿no? Y no es que te hagan el comentario de una forma directa, pero socialmente la estructura te dice que las mujeres trans a las que se acepta son aquellas mujeres trans que cumplen con los cánones de belleza, ¿no? Mientras que en la pantalla, en los medios, es complicado ver a mujeres trans pues racializadas, que tienen una apariencia más masculina, en fin. Y por otro lado nos vamos al opuesto, en donde de pronto una se maquilla, de pronto una dice, bueno, pues me quiero poner este escote porque me gusta y a mí me viene bien y así es como me siento hoy y hace calor o qué sé yo. Y entonces no falta del lado opuesto, porque en el anterior suele ser mucho la mirada masculina, ¿no? Que te impone que te veas bonita, que te veas bella. Y por el otro lado hay una mirada, pues, de ciertos sectores del feminismo en donde, híjole, es que ya se está poniendo minifaldas, se está poniendo escotes, se está pintando los labios, entonces lo que quiere es aprobación masculina y está reforzando los estereotipos de género y vaya, entonces es como tenemos que caminar en una línea bien delgadita para, o sea, si queremos no recibir críticas, que si me lo preguntas a mí en lo personal, pues ya me valen, pero una persona que no quiere recibir críticas, pues tiene que caminar por una línea bien delgadita en donde ni exagera o ni luce lo femenino como quisiera lucirlo, pero también por otro lado no se apega a su lado masculino. Es como una cosa muy extraña en donde no puede ser, porque al final del día se te está criticando, ¿no? O sea, más allá de que tengas o no tengas autonomía corporal, que deberíamos tenerla, pues pareciera que estamos supeditadas a lo que la gente quiere, que cómo nos veamos, cómo lucir nuestra apariencia. Sí, totalmente. Ahora que mencionas lo de los baños, la verdad, yo, siendo franca, no me había puesto a reflexionar todo lo que implicaba. Y hace poco tuve una conversación con un compañero, un hombre trans en Argentina, que se llama Oliver, que también me parece súper lúcido. Y nada, estábamos platicando y fue como caer en cuenta de lo problemático y de todo lo que tenemos que pensar antes de ir a un baño público, ¿no? Cuando antes para mí pues era un acto reflejo, era pues tener una necesidad y hacer uso del baño público, ¿no? Y ahora es primero pensar, bueno, estoy en una zona lo suficientemente segura de la ciudad, porque qué tal que me encuentro con alguien dentro que me puede violentar, ¿no? Ya sea en el caso de los hombres trans, que se pueden encontrar con un hombre sumamente agresivo dentro, ¿no? Y ya sabes que existen todo este tipo de cosas llamadas violaciones correctivas, que de correctivas no tienen nada. Y por otro lado, en el caso de las mujeres trans, pues sí, de pronto entrar a los baños y decir, vendré lo suficientemente femenina como para que nadie me diga qué hago aquí, o mejor no hables, mejor no cruces la mirada con nadie, no vaya a ser que, y eso también me ha pasado en el metro, o en el transporte público, es como espero no encontrarme, o sea, si hago uso del vagón exclusivo de mujeres, espero no encontrarme con una mujer que me interpele y que me diga, oye, tú no vas aquí, ¿no? Por supuesto, ahora tengo la ventaja de ya contar con mi identificación oficial, en donde se consta que soy una mujer con todas las de la ley, pero aún así sería un episodio que no me gustaría vivir, ¿sabes? Y pues es feo estar como teniendo que pensar todo el tiempo en eso, porque pues antes claramente no lo hacía. Y hablando particularmente de las tiendas, yo también debo decir que me considero una persona privilegiada en el sentido de que pues ya puedo entrar a las tiendas y no pasa nada. Puedo hacer uso del probador de mujeres, no pasa nada. Pero cuando iba iniciando mi transición me era mucho más complicado y es pensar en cómo estas divisiones de los baños públicos y de los probadores, de los vestidores, pues es hasta cierto punto un panóptico para el control de los cuerpos, porque muy pocas cosas en la vida, además de los baños públicos y los probadores, se dividen de esta forma, ¿no? Tan binaria y tan restrictiva de si eres hombre tienes que ir aquí, si eres mujer tienes que ir acá, ¿no? En donde parecía que te están, pues sí, te están fiscalizando la identidad, te están fiscalizando el cuerpo, los genitales incluso, ¿no? Que ya me parece súper violento. Una de las cosas
principales que comencé a hacer fue cuestionarme mi feminidad. O sea, yo decía, a ver, me estoy me estoy pintando los labios porque me gusta o porque así me dicen que tengo que hacerlo, ¿no? Y estoy haciendo esto porque, no, estoy usando escotes porque... Y constantemente me empecé a cuestionar hasta que llegué a la conclusión de que dije, tengo suficientes cosas en la vida como para decir, no me voy a poner escote porque bla, bla. ¿Esto te pasó o te pasó a ti? Fíjate que no me ha llegado a pasar, pero es porque creo que antes de realizar la transición, yo ya comenzaba a ver que desde cierto sector del feminismo había una versión muy moralista del cuerpo y de la sexualidad, en donde se considera que si lucimos nuestro cuerpo de alguna manera, si utilizamos un labial, si utilizamos alguna sombra, pareciera que lo estamos haciendo única y exclusivamente para cumplir con lo que el patriarcado está pidiendo de nosotras. Pero a mí me parece que eso sería ponernos en una condición absoluta de víctimas. Sería como considerar que la feminidad en sí misma es una posición inferior a la posición de masculinidad, que justo a veces es a lo que yo respondo cuando me dicen tenemos que abolir el género. Y yo digo, es que para que tú firmemente me digas que tenemos que abolir el género, me tienes que decir por qué la feminidad en sí misma es una posición de inferioridad o es una posición de una persona oprimida. Yo lo que creo es que, mejor dicho, hemos construido socioculturalmente alrededor de la feminidad una serie de roles que tienen que ver con la casa, con el hogar, con el quedarte dentro, el no opinar, mientras que la masculinidad es ir a explorar, conquistar, imponerte, ¿no? Y entonces ahí en esos roles y en esa percepción o acepción que tenemos sobre la feminidad y la masculinidad es que recaen justamente las violencias machistas, pero no como tal en el hecho de que yo me ponga o no me ponga tal o cual cosa, ¿no? Entonces, pues lo disfruto y lo disfruto mucho, sobre todo sabiendo que, bueno, por ejemplo, en días como hoy, no salí, por supuesto tuve clases vía Zoom o lo que sea, pero no es que me esté vistiendo como tal o no es que esté luciendo mi cuerpo o habitándolo de una manera para cumplir expectativas fuera, sino son expectativas mías, ¿no? Y esto claramente también tiene una posición, si tú quieres, problemática, porque lo cierto es que también nos formamos por un montón de cosas cuando somos niñas, adolescentes, ¿no? Y alguien podría rebatirme y decirme, bueno, pero es que tú crees que te estás vistiendo así para ti, pero lo estás haciendo porque durante toda tu historia te inculcaron que tenías que verte de esta y de esta y de esta y de esta manera, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido ya también es ponernos justo a juzgar mucho la manera en la que cada persona vive su identidad, vive su cuerpo y sortea la vida, porque tampoco nos encontramos en una realidad que sea pues sencilla, ¿no? A todas nos gustaría decir, bueno, pues un día voy a ir simplemente porque soy súper feminista y porque soy súper empoderada y hace mucho calor y entonces me voy a poner un vestido corto, ¿no? Pero sabemos que hay una realidad que nos constriñe y en esa realidad es en la que nos tenemos que desenvolver y lo hacemos de la mejor forma en la que podemos. De ahí también que no tengamos o no tendríamos por qué estar con este termómetro del feminismo, ¿no? De decir, tú eres más feminista que yo soy más feminista que tú, ¿no? Porque he leído más teoría o porque no me he visto de tal o cual forma, porque lo vamos haciendo como podemos y pues entonces de lo que se trataría es como de echarnos la mano, ¿no? Las unas a las otras. Entonces, pues no, afortunadamente sí me he visto como quiera, me maquillo como quiera y agradezco mucho el no sentir como ese peso de, uy, si lo hago lo estoy haciendo para complacer a la sociedad. Claro, qué interesante. Y ahorita que dijiste esto del feministómetro me encantó porque me imagino que viste el tuit de que no existe feministómetro, pero si no haces todas estas cosas, entonces no eres feminista. Y dije, bueno. Sí, no, terrible, porque además es que me resulta muy sorprendente el que no alcancen a comprender la contradicción de sus afirmaciones, porque bueno, después vinieron más réplicas en donde decían, pues es que claramente también las mujeres que están en las comunidades, en los pueblos originarios, pues también hacen feminismo, aunque no se nombren feministas. Entonces, para mí es como, es que lo estás diciendo,
todas, más allá de si tenemos acceso o no a una teoría, si tenemos acceso o no al conocimiento, en fin, podemos llevar a cabo acciones en pro de los derechos de las mujeres, pero no por eso necesariamente nos tenemos que definir como feministas, ¿no? Es decir, yo particularmente, yo, Laurel Miranda, ya no me defino como feminista, pero eso no quiere decir que no comparta algunas causas o algunos objetivos con la lucha feminista. No quiere decir, por supuesto, que yo no esté en contra del patriarcado en sí mismo, ¿no? Y del clasismo, del racismo, de todos estos sismos que se le van sumando a esta estructura. Claro. Tu autonomía sexual, que antes tú hacías X y Y en este momento ya no se te está permitiendo, o ya no, o ya sientes ciertas inseguridades. ¿Hay algo que haya cambiado? Ay, no sé, es una pregunta para pensarse, para reflexionarse, porque bueno, de entrada pienso en el tema, hay una diferencia muy grande entre las personas cis y las personas trans cuando queremos hacer algo con nuestro cuerpo, desde lo más pequeño que sea hasta a lo mejor la operación más grande que te puedas imaginar, pero en el caso de las personas cis, en la percepción de las sociedades, bueno, pues se quiere arreglar tal o cual detalle, o quiere cambiar su cuerpo por esta razón, o por salud, o por lo que tú gustes. Pero en el caso de las personas trans, es como, es que se va a mutilar el cuerpo, es que lo está haciendo porque no se acepta, es porque no debería operarse la nariz, es que cómo se le ocurre ponerse senos, o cómo se le ocurre hacerse la mastectomía en el caso de los hombres trans, ¿no? Entonces, ¿quiénes sí tienen derecho a una autonomía corporal libre de juicios y quienes no la pueden tener, o si la tenemos siempre bajo la mirada inquisitiva de la sociedad, ¿no? Pues también bastante moralista. Y por el otro lado, en lo que sí todavía tengo mucho más que reflexionar es que, pero eso creo que no solamente lo vivo yo como persona trans, sino me parece que estamos todavía en una sociedad muy, muy binaria, que está sumamente permeada por la visión occidental de la organización de los cuerpos y de la organización y vínculos sexoafectivos que se pueden o no tener en pro de construir una familia, ¿no? En donde justo estamos casadas con las etiquetas de, bueno, mujer cis hetero solo se puede relacionar con hombre cis hetero, ¿no? Luego, por supuesto, ya comienza a existir esta diversidad de distintas orientaciones sexuales, luego una diversidad de identidades de género, y justo hoy en la mañana pensaba que por ahí cuando tenía 15 años, yo decía, es que lo que tendríamos que hacer debería ser enamorarnos de las personas, no enamorarnos de una orientación sexual o de una identidad de género. Y ahora lo que me pasa es que nuevamente estoy regresando como a esa idea porque de pronto siento que nos limitamos mucho. Es decir, dependiendo de la casilla en la que tú misma te pongas y que por ende también la sociedad te va a colocar, eso te inscribe en un marco de posibilidades que te indica con quién sí y con quién no te puedes relacionar sexoafectivamente, por ejemplo, ¿no? Y me parece que, bueno, pues las etiquetas pueden llegar a ayudar en este punto de la historia porque nos dan un sentido de pertenencia, porque nos ayudan a crear grupos, pero también, como lo dice mi querida Ofelia Pastrana, las etiquetas son descriptivas, no tendrían por qué ser prescriptivas, de que tengas que cumplir como un checklist, de tienes que cumplir todo esto para ser una mujer trans, o tienes que cumplir todo esto para ser un hombre gay, ¿no? Si de pronto te sales de esas casillas, como que la gente ya no sabe cómo leerte, cómo entenderte, y es como, pues sigo siendo Laurel, sigo siendo persona, el cómo me vista o el a quien quiera, pues es un tema secundario, pero no forma parte como tal de mi esencia, creo yo, es un complemento de mi identidad. Entonces, pues está para pensarse, Sol. Tengo que pensar un poco más en esa pregunta que me haces. ¿Cómo fue este proceso y cómo lo viviste? O sea, ¿cómo decidiste y tuviste esa autonomía? Volvemos a lo mismo, de decidir tu nombre. Me encanta justo eso porque creo que es uno de los regalos más bonitos que nos puede dar la vida a las personas trans, saber que estamos eligiendo nuestro nombre. No solo nuestro nombre, estamos eligiendo muchas cosas porque nos damos cuenta que la vida que estaba trazada para nosotros, pues no era algo que
que nos acomodara, ¿no? A lo mejor a muchas otras personas sí, y está bien, pero en nuestro caso no. Entonces, yo hubo un momento en el que, no sé, hay una serie que se llama How to Get Away with Murder, en donde sale Carla Souza, interpreta a un personaje latino en Estados Unidos que se llama Laurel, y me encantó el nombre, y no, ni siquiera lo tuve que pensar mucho. Hubo una ocasión en que una persona me preguntó, ¿y cómo te llamas? Y yo inmediatamente le solté, soy Laurel. Y me dijo, Laurel. Y yo, no, Laurel, con acento en la A. Y en ese momento me di cuenta de que iba a tener que acentuar mi nombre siempre para que la gente no lo confundiera con Laurel. Y luego vino el dilema de mis apellidos, porque como tú bien dices, también me ocurrió lo mismo. No es que yo reniegue de mi apellido paterno, pero sí me genera mucho conflicto como el saber o el pensar que es difícil hacer una genealogía de las mujeres porque todos los apellidos, toda la genealogía justo viene de un apellido paterno. Entonces, pues yo tenía la posibilidad de comenzar a firmar mis textos y de comenzar a nombrarme en redes sociales como Laurel y mi apellido paterno, o bien elegir un segundo nombre que me funcionara también de apellido. Y fue así que surgió Laurel Miranda, que muchas personas dan por sentado que Miranda es mi apellido, pero en realidad es mi segundo nombre, en donde hay un ejercicio muy bonito de autonomía, pero también un ejercicio muy bonito de complicidad con mi familia, porque no les quise apartar del proceso y quise incluir a mi mamá y a mi hermano. Les pedí a cada uno de ellos que eligiera 5 nombres, entonces me entregaron una lista de 10 nombres, y de esos 10 yo elegí Miranda. Y fue así que nació Laurel Miranda, fue así que nací yo, y así es como estoy justo, pues, consignada en el registro civil, registrada en el registro civil, valga la redundancia. Qué bonito. Me parece que es un tema que me interpela, porque claramente en lo que señalas sobre esta conversación, pues sí, históricamente los cuerpos que pueden gestar han sido cuerpos oprimidos, mientras que el resto de los cuerpos pues se han colocado en la cima de la pirámide o han sido colocados por una sociedad occidental para proveer, para controlar, para dominar, para conquistar. Pero creo también que nos encontramos en un punto en donde, pues vaya, este sector del feminismo del que ya hablábamos, pareciera que el ser víctima o la posibilidad de ser oprimida deja de convertirse en una opresión en sí misma para convertirse también en una especie de privilegio, ¿no? Como de, es que yo soy la más oprimida, es que yo nací con vulva y entonces simplemente por ese hecho, pues ya, siempre voy a poder hablar y voy a poder decir y criticar, ¿no? Y entonces el argumento para descalificarnos a las mujeres trans, pues es eso, no haber nacido con vulva, como si eso en sí mismo también nos hiciera personas súper violentas o nos convirtiera en personas dignas o poseedoras de un sinfín de privilegios. Y algo que yo decía justo hace 2 semanas más o menos es que se nos suele decir a las mujeres trans es que tú fuiste socializada como hombre y entonces tienes un montón de privilegios. Y yo tengo que reconocer que sí, es decir, mucha de mi educación fue masculina porque así me leían mis papás y así me leían en la escuela y en la sociedad. Y a lo mejor en ese sentido, por supuesto que me enseñaron a ser más aventada o a hablar más, a tomar la palabra, pero no tendríamos por qué pensar eso como un privilegio en sí mismo cuando era una educación y era una socialización que a mí me estaba siendo impuesta sin que yo la quisiera recibir y sin que yo me quisiera identificar, o mejor dicho, sin que yo me identificara con ella, ¿no? O sea, para mí era una imposición, yo no quiero aprender esto, yo no quiero ser esto, yo no quiero vestir de esta manera, y sin embargo me lo estás imponiendo tal cual, ¿no? Y parecía que esto pasa por completo desapercibido para ellas, ellos y ellas. Y bueno, regresando un poco al tema de tu pregunta, pues sí, me parece que históricamente los cuerpos nacidos con vulva han sido oprimidos a lo largo de la historia, pero también no me gustaría que llegáramos a un punto en el que, así como hubo un momento en el que Sigmund Freud dijo que todo giraba alrededor del falo y que las mujeres envidiaban el falo, ahora también todo comienza a girar alrededor de la vulva y sentir que por tener o por no tener vulva puedes o no ser una persona privilegiada, ¿no? Yo creo que nuestras identidades se constituyen mucho más que los genitales, se constituyen de con qué color de piel naciste, de en qué región del mundo naciste, en qué nivel socioeconómico, tu capacidad o la educación que recibiste, en fin. Entonces tenemos que pensar justamente en la interseccionalidad para no volver a los especialismos, que es de lo que venimos huyendo todo este tiempo, ¿no? ¿De dónde tomas estos roles y qué tomas y qué no tomas de la mujer cis que te enseñó, por ejemplo? Híjole, justo, sí. Pues es que creo que no podemos hablar de una única forma de ser mujer. Yo en mi caso, por supuesto, he aprendido mucho de mi madre, de mis tías, de mi abuela, porque a la otra ya no la conocí, pero también de las series de televisión, también de las películas. Creo que tocas un tema importante y es que a mí me toca transicionar, pues a lo mejor no en el punto ideal que nos gustaría estar, pero sí en una época
de mucho más privilegio para las personas que decidimos realizar este proceso. Y como bien señalas, pues yo siempre he sido una mujer. A lo mejor, ¿qué es lo que no sabía? No sabía verbalizarlo, no sabía posicionarme y decirle al mundo, esto soy, así me vivo, así me leo, así me identifico y así quiero que me trates. Porque también lo que a veces me resulta problemático es que pareciera que desde ciertas miradas consideran que o sea, sin que nosotras nunca lo hayamos dicho, consideran que las mujeres trans nos pensamos mujeres por dejarnos crecer el cabello, o por maquillarnos, o por asumir ciertos rasgos de la expresión de género típicamente femenina, ¿no? Y en realidad, si yo te soy franca, claro, me gusta mi aspecto actual, pero yo podría decir incluso que a veces esas transiciones físicas las hacemos más que por nosotras mismas, por la sociedad, ¿no? Porque si yo un día llego con el cabello corto y llego con el rastro de barba, si de por sí así me cuestionan el ser mujer, y encima tuviera yo una expresión de género masculina, sería mucho más difícil que la gente admitiera, aceptara o me leyera como una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué tomo? Pues tomo lo que para mí significa ser mujer en términos pues fuertes. No sé cómo colocar estos adjetivos, pero para mí es que es bien complicado, ¿sabes? Siempre que me preguntan, ¿qué es ser mujer? Les digo, es que yo no voy a responder qué es ser mujer. Y lo que me parece curioso es que sí haya personas tan seguras de que ser mujer es haber nacido con vulva. Y eso para mí, pues bueno, claramente llevamos décadas sabiendo que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, lo mismo con los hombres. Entonces, más bien creo que la pregunta no es ser que es mujer ni qué es ser hombre, sino quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra individualidad, pues valga la redundancia, es única, ¿no? Aunque tú y yo seamos mujeres, no nos atraviesan las mismas cosas, los mismos gustos, los mismos problemas. Somos personas totalmente únicas, ¿no? Pero no solo tú y yo, sino todas las personas en el mundo, que nos tenemos que catalogar, nos tenemos que colocar en un grupo de estos por organización social y porque así funciona el mundo. Pues bueno, yo me identifico mucho más con la feminidad y con la categoría mujer que con la masculinidad y la categoría hombre, y listo, es así de sencillo, me parece. Pues debo decir que hay muchas cosas que he venido construyendo en el camino, ¿sabes? Y eso creo que también es algo que nos pasa mucho a las personas trans, que justo nos cuestionan tanto y nos fiscalizan tanto, que nos llevan a pensar en nuestra biología, nos llevan a pensar en nuestra formación social, nos llevan a pensar en cómo pasamos la primaria, la escuela, porque te preguntan, ¿y siempre lo supiste? Y entonces te llegan tantas preguntas, las dudas de la gente, que terminas de alguna manera haciendo las tuyas y como haciendo este viaje de autoexploración, que en un momento, si me preguntas, me pudo haber resultado muy pesado, muy difícil, muy exhaustivo de hacer, pero ahora también me siento muy agradecida porque me parece que me coloca en una posición que me permite descubrirme y conocerme mucho más. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Y por qué he llegado aquí y hacia dónde voy? Entonces, me encanta. Claro, claro. Oye, por aquí ponen, y no sé qué es ese futuro. ¿Te gustaría ese futuro donde no tengamos que identificarnos con estos géneros? Me encantaría, sí, me súper encantaría, que es un poco más o menos lo que te decía hace un momento, de que a partir de que nos encajonamos en ciertas etiquetas, pues yo, por ejemplo, ¿no? Yo me identifico como una mujer trans hetero, y lo pongo entre comillas porque te podría decir que un 90% de las veces me siento atraída por hombres, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese otro 10%, ¿no? Y ¿por qué tengo que encasillarme de esta y de esta otra manera? Entonces, yo sí, a mí me encantaría vivir en un mundo en donde seamos personas, y si te digo, oye, yo quiero tener una amistad contigo o yo quiero tener un vínculo contigo, es porque hago match contigo como persona. No estoy haciendo match contigo porque yo soy mujer y tú eres hombre, o porque a mí me gusta esto y a ti te gusta lo otro, sino porque tú me interesas como persona y porque yo te intereso también como persona. Sí, es como pues un trayecto, como un proceso. Claramente me gustaría estar en ese mundo que ahora nos comentaban pues justo en la cajita de comentarios, pero yo estoy consciente, y de hecho lo pudiste ver en mi semblanza, siempre me presento como una mujer trans, y seguramente hay personas que digan, bueno, pero a mí qué me interesa saber si es una mujer trans o no, yo quiero saber qué estudiaste, en dónde te formaste, qué haces, etcétera. Pero para mí sí es importante verbalizarlo y visibilizarlo,
porque representa algo, porque es una lucha política de decir, hey, yo formo parte de una disidencia sociogenérica a la que históricamente se le han cerrado las puertas, sin embargo, reivindico mi derecho a estar aquí, mi capacidad como persona, y no solamente la mía, sino la de todo un grupo de personas que pueden o no llegar a identificarse conmigo. Claro.